Atención República Dominicana, aquí está tu radar político, Luis Columna Solano, para analizar brevemente el regreso al escenario político electoral en República Dominicana de el ingeniero Gonzalo Castillo, popularmente conocido como el Penco. Ha aparecido la versión 1.2 de Gonzalo, la cual nosotros consideramos que es una jugada maestra, nuevamente, de un hombre que sabe hacer política, pero una política complicada, que es la del licenciado Danilo Medina, el presidente de la República, un hombre a quien nosotros definimos como una persona rencorosa y que de alguna manera, bueno, pues da golpes fuertes a sus oponentes y no se la deja pasar. Pues Danilo Medina, haciendo un recuento retrospectivo de lo que fue su devenir político dentro del PLD, en un liderazgo, en lo que fue un liderazgo compartido con el hoy presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, también es presidente de la República. Pues aquella vez el expresidente Medina, pues como no pudo ver cumplido sus objetivos en el año 2007, con el argumento de que el presidente Fernández debió haber cedido su reelección, su derecho a reelegirse en el 2008 para él ser el candidato e ir cómodo, porque toda vez se sabía que Danilo Medina todavía para el año 2007 era un candidato gris, era un personaje que no despertaba el deseo, digamos, ese apetito electoral que el pueblo dominicano ve en algunos líderes de manera natural, como ahora por ejemplo se le percibe al hijo del presidente Leonel Fernández en la capital, a Carolina Mejía, el mismo ministro de David Collado, el ministro de, creo que de Medio Ambiente, no, el ministro de Turismo de la República Dominicana, que son figuras que tienen ese aura natural en materia electoral. Pues Danilo, tanto Danilo como el actual presidente Luis Abinader adolecían de esas características. Sin embargo, su paso por el poder le agenció ya obras de gobierno, le agenció favores y ya son políticos acabados, es decir, acabados en el sentido de que ya son políticos profesionales, digámoslo de esa manera. Bueno, pues en este caso, Gonzalo 1.2 ha reaparecido, en nuestra opinión, en el análisis de radar político, para echarle un jabón al sancocho de las aspiraciones de Francisco Javier García, porque Francisco Javier García nunca ha sido danilista. Francisco Javier García es un estratega dentro del PLD, un tecnócrata, pero que le sirvió más a Leonel en principio que lo que le sirvió a Danilo en sus 8 años de gobierno. Sin embargo, a la luz de la situación que hemos visto judicial que ha ido dañando al ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y es candidato presidencial 2020, el cual obtuvo casi un 37% de aceptación popular. Gonzalo es un hombre a quien se le conoce cierta simpatía, es un hombre que no tiene las luces intelectuales que tienen otros, pero sí que tiene la gerencia y la capacidad, porque así lo demostró en su paso por el Ministerio de Obras Públicas, siendo uno de los, según la memoria, uno de los mejores ministros que ha pasado por ese ministerio. En funciones, actualmente Gonzalo se encuentra recluido en su casa bajo arresto domiciliario, está imputado en un tema que ustedes ya conocen, junto con otras personas, un tema de corrupción, pero a la raíz de que ha ido avanzando ya el calendario, ya el año que viene será prácticamente, entramos en el año preelectoral, porque el año preelectoral es el 2027, pero ya el pueblo dominicano en el 2026 está en las calles haciendo campaña. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Danilo Medina se ha dado cuenta que Francisco Javier García es un hombre con luces propias, un hombre con la cabeza bien puesta, es un hombre que si toma control de la candidatura presidencial del PLD, Danilo Medina perdería el poco poder que le queda, porque bien sabido que una vez la Junta Central Electoral oficializa una persona como candidato y este mismo es proclamado, ese candidato, según la tradición y según la ley del partido, es quien toma el control orgánico ya del partido. Ya el comité político, el comité central, los distritos, los comités municipales, provinciales o de circunscripción en el Distrito Nacional y en el exterior entrarían en funciones, y ya lo que entra directamente de manera aguerrida, constitucional e institucional, es el Comando Nacional de Campaña. Y siempre a los candidatos se les da la potestad
incluso de poder usted firmar pacto con el que usted quiera. A eso le teme Danilo Medina con Francisco Javier, porque es un hombre que podría incluso, una vez consiga la candidatura, llevarse a Danilo de paso. Por eso hemos visto que recientemente ha salido el Penco, que es un hombre que ya sabemos que es un instrumento de Danilo Medina para precisamente hacer eso. Recordemos aquella frase del extinto expresidente del Senado y ex secretario general ad vitam de toda la vida del PLD, Reinaldo Pared Pérez, cuando dijo: yo no soy un invento de última hora, cuidado, que yo no soy un invento de última hora, porque Danilo lo mandó a todos ellos a renunciar de las diferentes posiciones de gobierno cuando ya vio frustrado su intento de una segunda reelección consecutiva. Lo mandó a aspirar para que supuestamente que tenga más popularidad iba a ser amparado por el gobierno y por él como líder. Pues Danilo se burló de todos ellos y al final sacó de la chistera a Gonzalo Castillo. Eso generó el disgusto con Francisco Javier, con el doctor Domínguez Brito, quien también fue utilizado por Danilo en el año 2013 como el verdugo de Félix Bautista desde la Procuraduría General de la República, trayendo a colación el destape de un expediente que ya tenía condición de causa juzgada por la Suprema Corte de Justicia, con el objetivo de dañar la reputación más que de Félix, del expresidente Leonel Fernández. Entonces ese es el Danilo Medina. Por eso tenemos que tener cuidado, porque lo que se viene ahora con Gonzalo 2.2 es una situación que tiene que considerar la oposición y el mismo gobierno. Danilo es un hombre que sabe hacer política, pero una política, ya usted sabe, una política de la que hay que cuidarse. Pues señores, Danilo Medina, recuerden ustedes que en el año 2007, cuando no pudo, como le dije anteriormente, materializar sus aspiraciones de ser candidato presidencial, toda vez que Leonel renunciara a su derecho legítimo a reelegirse, una constitución que ya Hipólito Mejía se le había aprobado en el 2001 o 2, Leonel ganó en el 2004 con la reelección aprobada de 8 años y nunca más. Pues Danilo, el acuerdo que había hecho con Leonel era de que si ganaba las elecciones en el 2004 y ya en el 2006 se volvía a confirmar que el PLD arrasaba en las municipales y congresionales, que él entonces podía endosarle ese apoyo para él ganar. Porque Danilo era, como le dije antes, un personaje gris. Sin embargo, el presidente Fernández hizo uso de su derecho constitucional y esa situación de Danilo, bueno, pues hizo que él renunciara como ministro del gobierno, ministro de la presidencia. En ese entonces se llamaba secretario de Estado de la Presidencia, el cargo más influyente en el palacio después del presidente, que muchos creen que es el vice. No, es el secretario de la presidencia, en este caso el ministro. Lo que viene siendo paliza ahora en el gobierno del presidente, del gobierno actual, del gobierno de Luis Abinader. Pues Danilo Medina renunció a eso y empezó a llamar a algunas personas para que lo apoyen, porque él dijo que iba a aspirar desde afuera. Y la primera persona a quien él llamó, adivinen ustedes a quién, llamó a dos de ellos. Primero a Juan Temístocles Montaz Temo, y Temo le dijo: no, Danilo, yo quiero seguir siendo ministro. Temo era el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, con oficina en el Palacio. Y el segundo ministro que llamó fue a Víctor de la Rúa, que era uno de sus hombres fuertes. Pero Víctor de la Rúa le dijo: yo quiero seguir siendo ministro. Era ministro de Obras Públicas. Entonces, ya ustedes saben lo que Danilo hizo con los dos. A Víctor de la Rúa prácticamente acabó con él. Luego le quitó la Secretaría de Finanzas de la fuerza del partido PLD y se la pasó a Eduardo Selman, uno de sus más fervientes seguidores, que también lo fue de Leonel, porque Selman se va dependiendo de que le garantice lo que él necesita. Eso así han actuado muchos miembros de ese comité político, tradicionalmente. Pero Temo, ustedes saben lo que pasó, lo metió Danilo en el tema Odebrecht, siendo ministro, lo metió preso. Y después que lo metió preso, entonces después lo hizo presidente del PLD interino tras la salida de Leonel. Es un acto desesperado. Y hoy en día Temístocles Montaz es un hombre que nadie le coge un teléfono a nivel nacional ni internacional. Acabó con él. Reinaldo Pared se retiró muy molesto. Claro, estaba enfermo, pero se retiró. No hizo vida política los últimos 17 meses o 18 meses, hasta que finalmente terminó quitándose la vida. Lamentablemente hay mucha conjetura, pero el amigo Reinaldo Pared, que fue nuestro amigo, se decidió quitarse la vida. Que esperemos que Dios
le haya perdonado, no le haya tomado en cuenta esa decisión. Pero Danilo también acabó finalmente con Francisco Domínguez Brito, porque Domínguez Brito era el hombre a quien él le tenía prácticamente también concedida, en un caso de que no fuera Reinaldo, la esperanza de hacerlo candidato, porque este hombre ya venía desde mucho atrás intentando ser candidato. Y de hecho, las contradicciones que Domínguez Brito viene con Félix, más que institucionales y de tipo legal, eran políticas, porque yo mismo fui testigo una vez de que Francisco Javier intentó en el año 2011 ser el candidato vicepresidencial, el compañero de fórmula de Danilo Medina. Y como Félix Bautista era el hombre fuerte del gobierno 2008-2012, había que negociar con Félix. Félix le manifestó que ya la decisión era que fuera la doctora, en ese entonces primera dama de la República, la doctora Margarita, y de ahí viene también el odio, el rencor de Domínguez Brito con Félix Bautista. Esa es la realidad, le estamos hablando con conocimiento de causa, porque fuimos parte esencial de esos procesos y sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, en fin, tenemos a Gonzalo 2.1.2, quien ha venido, según Danilo Medina, para joderle la vaina a Francisco Javier. Francisco Javier, te recomendamos que maneje la estrategia. Si es verdad que tú eres un gran estratega, me consta. Ve trabajando, porque Gonzalo es un fenómeno. Y si Gonzalo se impone en el PLD o decide salir, tú no vas a tener nada que buscar. La recomendación que te podemos dar desde aquí es que vaya empezando desde ahora en una alianza estratégica con el expresidente Leonel Fernández. Tú puedes ser un candidato vicepresidencial, tú tienes recursos económicos, tú tienes imagen, tú tienes background político, tú tienes muchos elementos que te adornan y que pueden convertirte en un ente institucional desde el Palacio con la vicepresidencia de la República. Así que cuídate de Danilo, que Danilo es peligroso. Un abrazo fuerte.